Entonces, como choca el número 600 y choca ese argumento un poco, pues entonces obviamente nos pusimos a buscar cuáles eran los costes reales. Ellos son absolutamente opacos, no cuentan nada, no dicen nada. Entonces empezamos a rebuscar en documentos oficiales, por supuesto, son documentos de presupuestos, documentos de final de ejercicio, de coste de gasto real, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ha sido una labor en la que al principio, bueno, yo los primeros datos que encontré pues eran insuficientes, pero claro, la gente te va llamando y te va aportando documentos y incluso después de la entrevista en El Mundo, pues la misma consejería aportó algún dato más. Y yo creo que poco porque les pillaron un poco desprevenidos y bueno, al final hemos podido construir más o menos un número bastante real que es lo que han costado este año esos 6 hospitales. Y lo que han costado este año esos 6 hospitales han sido el coste al final, lo voy a desglosar porque es importante, el coste al final del ejercicio es importante porque ellos cuando les dices el coste del presupuesto siempre es inferior a lo que termina costando el hospital al final. Ha sido de 286 euros por habitante, no 600. O sea, ya vemos que estamos muy lejos de 600 y muy lejos de 441. Entonces, a eso hay que añadir la facturación intercentros, que es pues, que si un paciente de ese área es trasladado a un centro público, como este, por ejemplo, pues entonces el hospital privado tiene que pagar el 100%, de acuerdo con Federal, tiene que pagar el 100% del coste de la asistencia aquí. Ese es un punto débil, porque eso es muchísimo dinero, y además es sobre la cápita. Bien, entonces, nosotros habíamos estimado inicialmente que debía ser como un 10% en los públicos que son libres de trasladar, porque no se factura. Entonces, después de la entrevista en El Mundo, llamaron a la consejería, El Mundo quiso contrastar, llamaron al señor Vidal, que es el director de gestión, y dijo que era un 15%. Ahora están intentando subir ese número, pero ya lo ha dicho, que era un 15%. Entonces, añadimos ese 15% a los 286, añadimos los gastos de laboratorio, porque los laboratorios son privados, hice una estimación, porque el laboratorio cubre también los hospitales privados, por lo cual puso un 75%, añadí los datos de oxigenoterapia, que en ese caso, como no hay manera de saberlo, pues puso 3 veces el gasto del Hospital Gregorio Marañón, para que sea una cosa al alza. Los gastos de informática, un 10% del gasto total de toda Madrid. Y todo eso junto resultó ser 347. Es decir, que faltan hasta los 441, 118 millones. Lo que quiere decir, para llegar a 600, que es lo que ellos dicen que cuesta, faltan 300 y pico millones, falta el 110%. O sea que a 600 no llegan por ningún lado, ¿no? Entonces quiere decir que la mejor medida de ahorro posible es no privaticen los hospitales, nos ahorramos todos 118 millones. Ahora me ha llegado un nuevo dato que, bueno, El Mundo se ha puesto a trabajar también muy bien, el país también se ha puesto a trabajar los periodistas y han llegado a las mismas conclusiones y a una más, que es que yo hice el cálculo por el INE y el cálculo de población y hay que hacerlo por tarjeta sanitaria. Yo no tenía tarjeta sanitaria, me llegó ayer las tarjetas sanitarias, con lo cual esos 118 millones es un poco menos, el valor, el número real, es un número real, pero la relación con los 442 es un poco menor y nos vamos a quedar con unos 80 millones, ¿no? Es igual, nos da exactamente. O sea, realmente hay un hueco inmenso de millones. Esos 80 o 100 millones es el coste de un hospital, es decir, que es como si pagásemos 7 hospitales y tuviésemos 6, si lo privatizan, esa es la realidad, es tremendo. Aparte, por supuesto, hay que pagar el arrendamiento, o sea, la hipoteca no nos la quitamos, no la vamos a quitar. Es decir, que vamos a pagar, si lo privatizan, 2 veces la hipoteca, durante 30 años. Es decir, esto es tremendo. Pero hay algo más, que es todavía más tremendo, todavía más inquietante, y es la actualización de la cápita, de ese valor. La actualización de la cápita es siempre al alza, por contrato. Tenemos los contratos del Hospital de Valdemoro y tenemos los contratos firmados por Güemes, os aconsejo que lo veáis porque realmente te da un escalofrío, porque son contratos de 2.000 y pico millones de euros en 30 años, o sea, es un crédito a 30 años a las empresas privadas de cada hospital. Entonces, sabemos cómo los van a actualizar. Entonces, el Hospital de Valdemoro es escalofriante.
lo actualizan al IPC más 2 puntos. Todos sabemos lo que es eso, IPC más 2 puntos. Es decir, que empezó, el primer año costó 13 millones, el año que viene 50. En 30 años, 900, o sea, una capital impresionante. Se ha multiplicado por 4 veces en 5 años. Los otros 2 hospitales han empezado con una capital muy alta, que la total, es decir, la asistencia sanitaria y la no sanitaria más la hipoteca, todo juntos son 600 euros, lo que ellos dicen que cuestan el hospital público. Son 600, empieza con una capital altísima y eso se va, cada año va a subir al 85% del IPC, es decir, un 3% anual más o menos. Es muchísimo, porque en los hospitales públicos el año que viene todos de media disminuyen un 15% y ellos van a subir un 3% anual fijo, por contrato. Ya es rígido al alza. Es decir, es fácil de ver si estos hospitales van a consumir una cantidad de dinero público, obviamente, durante 30 años al alza y las cosas no están bien, lo que significa es que van a recortar, obviamente, de los hospitales públicos. O sea, los van a desmontar. Claramente lo van a desmontar. Van a desmontar los salarios, van a desmontar los contratos eventuales. Los contratos eventuales es absolutamente terrible, porque al trabajar por horas, como pretenden, al trabajar por horas, esas personas solamente cobran el día que trabajan. Es decir, cuando se vayan de vacaciones no van a cobrar, que es donde está el monto. Cuando los fines de semana no van a cobrar, solamente cobran esos días. O sea, es una trampa terrible ese contrato. No es, ponen máximo 75%. No, lo que significa es que van a trabajar por horas. De hecho, otros compañeros han hecho los cálculos de los presupuestos de aquí al año que viene y el coste por eventuales va a bajar. O sea, el número de eventuales en teoría va a bajar y sin embargo el número de guardias aumenta en cómputo de dinero. Lo que quiere decir es que esos eventuales van a cobrar como si fuesen guardias por horas. Entonces, claro, se ahorran las vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pregúntame. Yo tengo una duda al presupuesto. Yo no sé contar, yo cuento con los dedos. Pero a mí me da la impresión de que el cálculo que hacen para pagar per cápita para los hospitales privados es a priori. Es decir, los cálculos que hacemos, o que habéis hecho vosotros, que por cierto os felicito porque es espectacular, el cálculo que se ha hecho del gasto de los hospitales es gasto real, es decir, paciente que va, paciente que se le atiende. En cambio, da la impresión aquí desde fuera, el cálculo que hacen ellos para pagar a esos hospitales es a priori, independientemente de que se atienda o no a ese paciente. ¿Es así? Una de las cosas que más prevaleos de cabeza me ha dado es de dónde han sacado el número 600 y de dónde han sacado el número 441. ¿De dónde lo han sacado? El número 600, yo he llegado a la conclusión de que lo han sacado de la época de Zaplana, porque si sabéis lo de Alcira, cuando justificaron la privatización del hospital de Alcira, ellos dijeron, el coste de la asistencia sanitaria en los hospitales públicos es 600. Se han quedado con él. O sea, no hay otra razón ni otro argumento. O sea, ellos siguen con el número 600 y claro, a cualquier gestor que le llegue que el valor real, que el coste público de la asistencia sanitaria de un hospital es de 600 y lo va a conseguir por 441, encima le da una palmadita en la espalda. La cosa que hemos tenido ahora, la ventaja que hemos tenido ahora es que empíricamente podemos saber perfectamente cuánto cuestan los 6 hospitales de gestión mixta porque ya está separado. Y es muy fácil coger los presupuestos y sumas y ya está. Es relativamente sencillo. Si fuese un hospital como este, bueno, este también se puede hacer pero por ejemplo La Paz eso es muy difícil de hacer, porque tienes que separar, es complicadísimo. Pero ahora tenemos la verdad delante de nuestros ojos, ¿no? En cuanto al 441, es muy sencillo y eso es otra de las cosas terroríficas de este asunto. No es un precio objetivo, no es un precio fundamentado en algo, ¿no? Es un precio de oferta de una empresa pública. Es decir, ellos sacan un concurso, lo sacan libre, que la empresa ponga lo que quiera. Y el problema principal es que hay monopolio. Es decir, las empresas que se presentan son muy pocas. Y en este concurso van a ser menos, porque se van a unir Capio y Rivera Sánchez. Entonces, una empresa monopolio, y eso es un concepto obvio para todo el mundo, pero es un concepto de economía obvia,
Cuando hay monopolio, de competencia, la empresa privada oferta el precio que quiere. Puede ser 441 o puede ser 500. Entonces, cuando ellos dicen es que el coste de la asistencia sanitaria gestionada por una empresa privada es 441, no quiere decir que es el coste objetivo, es el que les han ofertado, como si hubieran ofertado 500. Como les han puesto un precio altísimo de 600 para justificarlo, hasta 600 tienen de sobra. Entonces, es absolutamente falso, absolutamente falso. Es un precio puramente de economía y de usura, ¿no? De una situación de privilegio que además le concede la administración. O sea, yo ya estoy absolutamente convencido para quien trabajan nuestros señores gestores, no voy a decir los nombres, ¿no? Yo sé para... Hay que decirlo, no lo quiero decir en público porque ya me están filmando todo esto, ¿no? Entonces, sí. Yo, ahora, o sea, la pregunta la contesta todo el mundo. ¿Para quién están trabajando?